Shalom, 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 Bet Midrash Sarabaita, shalom, Yeshiva Haye Olam, está fresca tarde, está fresco hoy, bendito sea Kadosh Baruj Hu, para comentar sobre la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Le digo, amados, que tenemos problemas con la energía, no tenemos acceso a los PDF, pero que tenemos acceso a las escrituras físicas y nos vamos por la Reina Varela de 60. Ok, para que lo sepan. Pues en el capítulo número 15 de la primera epístola a los Corintios, Shaula Shalía establece la certeza de la resurrección de Mashiach. Refuta a los que negaban la resurrección de los muertos. Lo hace basándose en la realidad histórica de la resurrección de Mashiach. Muestra el gran cambio que se llevará en los cuerpos el día de su resurrección. Declara la transformación de los cuerpos de los fieles creyentes que vivan, que estén en vida cuando suene la trompeta final. Concluye Shaula Shalía con una exhortación a perseverar en la práctica del bien. Ok, bueno, nos apoyaremos para este trabajo, para este comentario, en el Pasuk número 14, 1 Corintios 14. Y si Mashiach no resucitó, vana entonces es nuestra enseñanza, vana también es vuestra fe. Aquellas personas que nieguen la resurrección de Mashiach no pueden decir que son creyentes ni pueden decir que esperan nada en Dios, porque si Mashiach no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Hello. Entonces, si es un creyente, su fe es vana. Y vano también es nuestro trabajo en enseñar. Porque la base, la piedra angular de todo nuestro trabajo y de todas nuestras enseñanzas y de todos nuestros desvelos, la piedra angular es el Mashiach. ¿Por qué? Porque hay una resurrección de muertos y hay un mundo por venir. Y esa es la base. Y es el porqué de nuestros desvelos y el porqué de nuestros esfuerzos y el porqué de nuestro trabajo. Porque hay un mundo venidero. Y tenemos que acercar a los no creyentes a ese mundo venidero. Y eso es lo que significa Hazara Baita. Es una invitación. Es una invitación a todo aquel que esté fuera de la Torah a que venga a la Torah. Ya sea que es un regreso, que regrese. Si sea que estuvo en la Torah y salió, que regrese a la Torah. ¿Por qué? Porque hay un día señalado donde vamos a ser juzgados. Y si está fuera de la Torah, mi amigo, yo lo siento. Pero no, Dios quiera. Pero no es así. Pero bueno. En este capítulo, Shaul se dedica a establecer la doctrina de la resurrección de los muertos que algunos de los corintios negaban. Al negar la resurrección, renunciaban a un futuro glorioso, lleno de inefables recompensas. Pasuk no Dios, Pasuk
Pasuquines 1 y 2. Os declaro, hermanos, lo que os he enseñado, lo cual también recibisteis, en lo cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he enseñado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ay, mi madre. Gran énfasis pone Shaul en el Pasuquín 1 y 2, que eso era lo que él constantemente enseñaba. Eso era lo que él constantemente enseñaba. Esa era la enseñanza que los corintios habían recibido. No era ninguna enseñanza nueva ni extraña. Ese era el fundamento firme de su posición, y sobre ese firme fundamento caminaban seguros por la senda de la salvación. Como dice, sois salvos. La resurrección de Mashiach. Esta salvación era una realidad. En ellos, si retienen la palabra que Shaul les había enseñado, de la que formaban parte del nuevo núcleo de la creencia en la resurrección. Si negaban el núcleo de la fe, si negaban la resurrección, toda la arquitectura de la salvación cae por sí misma. Eso es. Si se niega la resurrección, ¿para qué creer? Si se niega la resurrección, ¿para qué estudiar? Si se niega la resurrección, ¿para qué esforzarse en la Torah? Si no hay resurrección, pues, como dice más adelante, en otro lugar, Chulo tiene, bueno, pues comamos y bebamos. Total. Si el mundo se va a acabar mañana. Si no hay resurrección, bueno, pues a comer y a beber. ¿Para qué me voy a limitar? ¿Para qué me voy a guardar? ¿Para qué me voy a ajustar a mandamientos? ¿Para qué? Si es total, no haber resurrección, ¿para qué me voy a restringir? ¿Para qué me voy a cuidar de no transgredir? ¿Para qué me voy a esforzar en la Torah? ¿Para qué voy a...? Eso, si no hay salvación, pues a comer y a beber. Si no hay resurrección, perdón. Si no hay resurrección, bueno, pues a comer y a beber. Pero es que no es así, no es ese el caso. No es ese el caso. Entonces, por eso tenemos una razón para el desvelo, por eso tenemos una razón para el esfuerzo, por eso tenemos una razón, porque el Mashiach resucitó. Por eso, y esa es la razón que tenemos para el desvelo y para el esfuerzo y para enseñar incansablemente la Torá y hablar incansablemente de la Torá. ¿Y por qué? Porque Mashiach resucitó. Bendito sea Pecado Cargo. Si no hay resurrección, toda la arquitectura, no hay salvación. ¿Cuál salvación? Si no hay salvación, no hay salvación, porque toda la arquitectura de la salvación cae por sí misma. Y si Mashiach no resucitó, no hay ninguna resurrección, no hay ninguna salvación en Mashiach entonces. Y si Mashiach no resucitó, entonces no hay ninguna salvación en Mashiach. Y no hay salvación en Mashiach a no ser sobre la base de la fe en su muerte y en su resurrección. Es como es la cosa. No existe salvación en Mashiach a no ser única y exclusivamente sobre la base de la fe en su muerte y en su resurrección. Es como es la cosa. Se trata de aquella enseñanza que Shaul les había transmitido al principio. Pasuk número 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Machías murió conforme a las Escrituras. Os he enseñado lo que asimismo recibí, como algo de la mayor importancia. Era enseñanza del más alto rango, las verdades fundamentales y más necesarias. La muerte y la resurrección de Machías son los dos hechos sobre los que se sostiene el edificio de la emuná, de la fe, del que se salva. Sí. Estas enseñanzas son comprobadas por la enseñanza del Tanaj y por los discípulos de Mashiach. Pasuk número 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Mashiach fue sepultado, sí. Es la prueba de que él murió realmente y que estuvo ahí 3 días. Y que el tercer día, conforme a las Escrituras, ¿a cuáles escrituras? Porque cuando esto se escribió, no existían otras, nada más que Torah y Tanaj. ¡Ay! ¡Hello! Cuando Shaul Achali escribió esto, nada más existía la Torah y el Tanaj. Y mira cómo él dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Conforme a cuál? Conforme a la Biblia. ¡Ay! Conforme al Nuevo Testamento. ¡Ay! Cuando Shaul Chalía escribió esto, hello, lo único que existía era Tanaj, Torah y profeta. Así que, olvídense. Lo único que existía era el Tanaj, Torah y profeta. Tanaj. ¡Ay! Yo lo siento. Para el que le pique, al que le caiga la sal en la herida, yo lo siento. Cuando Shaul Achali escribió esto, la única escritura que existía era el Tanaj, Torah y profeta. Porque escrito está, porque fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿A cuál escritura? Al Tanaj, a la Torah y a los profetas, a más ninguna otra. Se refiere a Shaul Achali, porque por la mente de Shaul Achali nunca se le imaginó que le iban a meter otro libraco a las escrituras existentes. Y mira, no voy a seguir hablando de eso, que este no es el tema. Y que por el testimonio de muchos testigos que vieron al Señor después de su resurrección de entre los muertos, muchos ojos en muchos lugares y en diferentes momentos daban testimonio fehaciente del gran milagro. Eso es lo que todos los testigos habían atestiguado. Y eso era los que los propios corintios habían creído. Pasuk número 5. Y que apareció a Kefas. Ay. Y después a los 2. Bendito. Y después
apareció a más de 500 hermanos a la vez, wow, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Esta alusión a los más de 500 hermanos a los cuales les apareció Machía luego de su resurrección de entre los muertos es la de mejor y es la de mayor importancia, pues en ninguna otra ocasión pudo una cifra tan alta de personas testificar acerca de la resurrección del Machía, y incluso de la resurrección como tal. No solo no solo que pudieron, no solo que un gran número de personas pudo testificar no solo de la resurrección de Machía, sino de que la resurrección es un hecho real. Después le apareció a Jacobo, bendito. Después a todos los discípulos, a todos los talmidín. De la aparición a Jacobo, hermano del Señor. Shaul vuelve a mencionar a los 12. Otra aparición a los 12. Y en último lugar, pasuk número 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. En último lugar, menciona Shaul la aparición que el Señor se dignó a otorgarle a él. Este suceso era de gran importancia para Shaul la Shalía como testigo. Como testigo ocular, visual, como testigo de la resurrección de Machía, pero también como testigo de la resurrección en sí misma. Ay, papá. Pasuk número 9. Porque yo soy el más pequeño de los talmidín, que no soy digno de ser llamado talmid, porque perseguía la congregación de Dios. Sí, muy honesto es Shaul Shalía. Como él se empequeñece. Eso es lo que tenemos que aprender, que no somos dignos, como era Moshe Rabbeinu, que no somos dignos. Nunca podemos buscar que somos dignos, que nos merecemos nada. Siempre tenemos que buscar nuestro defecto, que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y si caminamos un paso es por la gracia de Dios. Y si avanzamos en un área, en un caminar, es por pura gracia, no es porque somos dignos de nada. Bendito. Bendita sea la memoria de Shaul Shalía, bendita sea la memoria de Moshe Rabbeinu, bendita sea la memoria de todos los santos que han dado ejemplo de su humildad. ¿Por qué ese recóndito? Y al final de todos, como a un feto abortivo, se dio a ver a mí, porque soy el menor de los talmidín, que no estoy cualificado. No estoy cualificado para ser llamado discípulo, porque perseguí a la congregación de Dios. Sí, ahora sí vamos al recóndito. Recóndito, Hechos 9 unidos. Shaul respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Wow, ese era Shaul, perseguidor de la congregación de Dios, sí. Perseguidor de los que creyeron en el Mashiach. Ese era Shaul, incansable, incesante perseguidor. Tan así
que respiraba amenazas y respiraba muerte contra los discípulos del Señor, y se presentó al sumo sacerdote a pedirle cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre en aquellos lugares o mujer de este camino de la creencia de Mashiach, de la creencia de la muerte y de la creencia de la resurrección del Mashiach, para traerlos presos a Jerusalén. Pero dice el pasuk número 10 de 1 Corintios 15, más por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Humilde, bendita sea la memoria de Shaul HaShaliach y de Moshe Rabbeinu. Pues la expresión como un abortivo puede significar la forma repentina y sobrenatural en la que Shaul había sido convertido y en la que había entrado a formar parte del grupo de los discípulos, y en la que también vino a formar parte de los testigos de la resurrección del Mashiach, y en los testigos de la resurrección como tal en sí misma. La gracia, por la gracia. Pero la gracia que menciona Shaul 3 veces en el pasuk número 10 no es precisamente la gracia de la salvación, sino la gracia del discipulado. Esto es el poder que Shaul había recibido como consecuencia del llamamiento de Dios al ministerio. Siempre como fruto del favor de la benevolencia especial de Dios. Este poder de Dios en Shaul no actuaba automáticamente por sí solo, sino que mediante la cooperación ardua, afanosa de Shaul. Por eso dice que dicha gracia no cayó en vano sobre él. Y para que nadie pensara que Shaul se atribuía a sí mismo la eficiencia que su labor ministerial tenía, se apresura a especificar, más no yo, como que en mí mismo no se origina ese poder, no, sino que es la gracia de Dios conmigo. Es que la gracia poderosa de Dios era como la despensa inagotable de la que Shaul HaShaliach sacaba constantemente fuerzas para proseguir su trabajo. Bendito tú eres, Abba. Pasuk número 2. Pero si se enseña de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es? Si desde el principio se les habló, se les enseñó de Mashiach que había resucitado de los muertos y ustedes creyeron en eso, entonces ¿cómo es que ahora algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? A ver, ¿cómo es? Shaul presenta ahora un hecho bien argumentado y bien atestiguado, la resurrección de Mashiach. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Mashiach tampoco resucitó. Entonces Pedro mintió, no se le apareció a Pedro porque no resucitó, no se le apareció a Jacobo, no se le aparecieron a los 12, y también, entonces también es mentira lo de los 500.
o más de 500. Entonces también es mentira lo que sucedió camino a Damasco. Si es que Mashiach no resucitó. ¿Cómo es que dicen entonces algunos que no hay resucitación? Entonces todos aquellos testimonios son mentiras. ¿Qué pasa? Paso número 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Mashiach resucitó. Entonces, ¿cómo es que ustedes al principio creyeron en que Mashiach murió y que resucitó? Entonces ahora, ¿cómo es que están creyendo que no resucitó? ¿Cómo es la cosa? Y si Mashiach, paso número 14, y si Mashiach no resucitó, vana es nuestra enseñanza entonces. Vana es también nuestra fe, claro. Si Mashiach no resucitó, ¿para qué enseñamos? Si Mashiach no resucitó, ¿para qué nos esforzamos en enseñar? Si Mashiach no resucitó, ¿para qué nos esforzamos en estudiar Torah? Si Mashiach no resucitó, vana es nuestra creencia. ¿Se dan cuenta? El hecho histórico de la resurrección de Mashiach había sido profetizado ya en el Tanaj. El hecho histórico de la resurrección de Mashiach había sido ya, vamos a subir la loma, profetizado en el Tanaj. Teilín, Salmo 16, del 8 al 11. Salmo, Teilín, 16, 18 al 11. A Hashem he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Paso número 10 de Teilín 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Wow. Me mostrarás la senda de la vida. Paso número 11. Me mostrarás la senda de la vida. Pero la joya del pastel es esta que le voy a decir. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Satanás. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Como dice, y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ay, ¿de quién están hablando aquí? ¿En quién se ha manifestado el brazo de Hashem para sanar, para bendecir, para alimentar multitudes? ¿En quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Para resucitar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién se habla ahí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y que como escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿De quién? ¿De quién nos hablan ahí? ¿De quién nos hablan ahí, amados? Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores se enmudeció y no abrió su boca.
y se despojó y se dispuso, perdón, con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad. Eso es el único que no se halló maldad en él, ni pecado, ni mentira en él. El único, uno solo. Eso es que nunca pecó. Y solo uno, nacido de mujer, vivió sin cometer un pecado. Y ese fue Yeshua, Mashiach, Ben Yosef. Y ni hubo engaño en su boca. Pero dice, profecía, verá linaje, lo verá. Pero dice más, vivirá. No importa que muera, él vivirá. No importa que muera, Dios lo resucitará, porque Dios dice que vivirá. Es lo que es. Vivirá. Verá linaje porque resucitará, porque vivirá por largos días. Y la voluntad de Hachén será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¡Ay! Y quedará satisfecho. ¡Wow! ¿De quién es esto? Dime, ¿sobre quién se está hablando esto? ¿Sobre quién? ¿Quién? Dime, ¿quién? ¿Sobre quién están hablando esto? Dímelo. Dímelo ahora. Dime tú. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dime, ¿de quién están hablando ahí? Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de sus pojos. Fue contado con los pecadores, habiendo él orado por los pecadores. ¡Wow! Fue contado con los pecadores, habiendo él orado por los pecadores. Y hay más, porque se profetizó, tal cual sucedió, que iba a ser traspasado con una lanza. Ya esto no está escrito, esto me bajó ahora. Pero también se profetizó tal cual es, que sobre sus ropas, sobre sus prendas, echarían suerte. Todo eso se profetizó. Y así mismo sucedió, que iba a suceder con el Mashiach. Así que, ¿qué? Del 12 al 16. Sin la resurrección de Mashiach, en el caso de quien diga que Mashiach no resucitó, sin la resurrección de Mashiach queda vacía de contenido, queda vacía del testimonio verídico, la enseñanza de los primeros talmidim, de los primeros discípulos. Queda vacía la fe, porque la fe de los creyentes sería una necia credulidad. La fe de los creyentes sería una necia credulidad. Pues creerían, pues carecería de la realidad que le da la sustancia a nuestra fe. La causa eficiente de la resurrección del Señor con respecto a la salvación del creyente. La causa eficiente de la resurrección del Señor con respecto a la salvación del creyente. Paso número 17. Si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Claro, si él no resucitó, fe en qué tiene. No tiene una sustancia que le dé fe y es por gusto. Entonces, paso número 18. Entonces también los que murieron en Mashiach perecieron. Entonces también los que murieron en Mashiach perecieron. Y
ya esa gente no tiene remedio. Ya esos cuerpos no van a ser levantados. Todos los mártires de la persecución, incluso Esteban. Entonces todo eso se perdió. Se perdieron para siempre. ¿Qué es lo que sería? Si la resurrección de Machía, en el caso de quien diga que Machía no resucitó, sin la resurrección de Machía queda vacía de contenido, queda vacía de testimonio verídico la enseñanza de los primeros discípulos de la fe, la fe de los creyentes sería una necia credulidad, pues carecería de la realidad sustancial que es la resurrección del Machía. La causa eficiente de la resurrección del Machía, de la resurrección del Machía, de la resurrección del Señor con respecto a la salvación del creyente, si Machía, pasó 17, si Machía no resucitó, vana es nuestra fe, porque pues, carece de la sustancia que le da la fuerza, de la sustancia que alimenta esa fe. Entonces también, entonces también los que murieron en Machía perecieron. Entonces esos cuerpos que murieron no van a ser levantados, no van a tener una resurrección. Entonces todos los mártires de la persecución se perdieron para siempre. Una persona que no resucita es una persona que se pierde. Es como es. Una persona que no resucita es una persona que se pierde. Oh, dime ahora. Oh, dime ahora. Las escrituras hablan de la salvación del alma o hablan de la salvación de la persona. ¿Cómo es? Las escrituras hablan de la salvación del alma o de la salvación de la persona. Más bien habla de la salvación de la persona porque el alma es de Dios. Paso número 19. Si en esta vida solamente esperamos en Machía, somos los más dignos de conmiseración. Ay, 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 qué palabrita. Bendito tú eres. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si a eso se reduce todo, a poner nuestra esperanza en Machía, en esta vida terrenal, somos unos desgraciados dignos de lástima. Ay, María. Si a eso se reduce todo, a poner nuestra esperanza en Machía, en esta vida terrenal somos unos desgraciados dignos de lástima. Si su esperanza en la vida eterna que Machía prometió a los suyos resulte fallida, al no haber resucitado el mismo Machía, entonces somos unos desgraciados dignos de lástima de lo que somos. Somos unos necios y somos unos tantos. Somos unos necios y somos unos tontos. Si nos ponemos a decir que no hay resurrección de los muertos. Porque entonces estamos diciendo también que Mashiach no resucitó. Hello. Y la razón es muy sencilla. Los no creyentes ante la muerte tienen el consuelo de dar... ay, bendito tú eres. Tienen a los muertos... Oh, los no creyentes ante la muerte tienen el consuelo de dar rienda suelta a sus pasiones y a sus apetitos mientras vive. Como escribió el mismo Shaul en otro lugar, comamos y bebamos. Total, si mañana vamos a morir, comamos y bebamos, ¿qué? Si no hay resurrección, comamos y bebamos, ¿qué? Si ya no hay más nada después, hay que aprovechar ahora. Es decir, ya que la vida es corta, saquémosles todo el provecho posible, pero nosotros
Nosotros lo que creemos en el Mashiach, nosotros lo que creemos en una resurrección, y nosotros lo que creemos en el mundo venidero, en el mundo por venir, frenamos nuestras pasiones y controlamos nuestros apetitos. Pasamos por dificultades y padecemos. Bendito tú eres, Abba. Bendito seas, Akadosh Baruj Hu, bendecida sea la memoria de Shaul Shalia. Te bendecimos, Akadosh Baruj Hu, eternamente para siempre. No alcanza la vida, Akadosh Baruj Hu, para darte gracias. No alcanza la vida, Akadosh Baruj Hu, para bendecirte, porque es tan grande, es tan hermoso, es indescriptible, es indescriptible, Akadosh Baruj Hu, lo que tú nos das, una mañana nueva cada día, un despertar. Todas cosas que no merecemos, tu Torah, tu palabra, el gozo de los discípulos, pero la salvación, pero la resurrección, pero el Mashiach que nos da. No hay Abba, ¿cómo agradecerte? No hay Abba, ¿cómo decirte? No hay Abba, ¿cómo decirte gracias? No existe. No hay manera de expresar tanto agradecimiento. No hay manera de expresar tantas bendiciones que brotan de nuestro corazón a Kadosh Baruj Hu para ofrecértelas. Bendecido seas eternamente, perpetuamente, Kadosh Baruj Hu. Bendice a tu pueblo Israel, bendice a todo el que espera Mashiach, bendice a todo el que espera en el Mashiach, bendice a todo el que espera a Mashiach, bendice a todo el que espera a Mashiach, bendice a Bet Midrash, a Sarabaita, bendice a Bet Hamidrash, a Yaulam. Tu niño pequeño, Kadosh Baruj Hu, el Moré, Chimón, alias Metáfora, Kefa, Yalón. Ven, David, bendecido seas, Akadosh Baruj Hu, bendecido seas, Abba, bendecido seas, Abba.